Juan 1:14. Bendiciones, hermanos de la iglesia Camino a Dios. Bendiciones, hermanos en la fe en todo el mundo. Bendiciones todo aquel que me esté escuchando. Bendiciones para toda la humanidad. Continuaremos con el estudio de Juan 1:14. Procederé a realizar la lectura. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hermanos, aquí vemos que el apóstol Juan habla sobre la encarnación del Verbo, es decir, cuando el Verbo divino se hace humano. En este caso, realiza un enfoque más específico, o es como una cámara, enfocándose más en el hecho de la humanidad de Jesucristo. Vemos que en el versículo 9 y 10, el apóstol Juan habla del mismo evento en cuanto a que el Verbo pues se hace humano, habita entre nosotros, pero en el caso anterior del versículo 9 y 10 se hace el enfoque en la continuidad de la divinidad del Verbo, en la continuidad de la identidad. Hace un enfoque en lo divino. En el versículo 14 hace un enfoque en lo humano. Ahora, muy bien, de la misma forma que en el versículo 9 hace un enfoque en lo divino sin dejar de lado su humanidad, la humanidad de Cristo, en el versículo 14 hace un enfoque en lo humano sin dejar de lado su divinidad. Nuevamente, cabe resaltar acá que Jesucristo es verdaderamente humano, verdaderamente divino. Se nos dice entonces que el Verbo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros y que habitó entre nosotros. En este aspecto ya se está hablando en cuanto a su humanidad en un sentido relacional con nosotros, queriendo mostrar que fue semejante a nosotros. Ya el apóstol Juan no solamente se refiere a que el Verbo se hizo humano, sino que hace ahora el énfasis o indica, trata de describir que ese ser humano es humano como nosotros. Básicamente hay una identificación entre el Mesías y la raza humana. Recordemos entonces que para que el sacrificio de Cristo funcionara, Cristo tenía que ser un ser humano verdadero, no solamente aparentemente humano, sino un verdadero ser humano, un verdadero hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre fue el que pecó, el ser humano fue el que cayó. Nosotros somos los que merecemos el castigo, nosotros somos los que merecemos morir. Y quien llegara a esa cruz tenía que sustituirnos. Y para poder sustituirnos tenía que ser como nosotros. El que llegara a esa cruz tenía que representarnos. Y para poder representarnos tenía que ser como nosotros. Tenía que ser semejante a nosotros. Tenía que ser un ser humano. Por ende, el apóstol Juan muestra esta parte ya que es importantísima para el sacrificio de Cristo y para la obra redentora que Jesucristo venía a hacer. Recordemos que Juan escribió este evangelio precisamente para evangelizar, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida eterna. Y creer en la verdadera humanidad del Hijo de Dios es importante para poder ser salvos. También se nos menciona que el Verbo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esta gracia es la gracia que se les dada a todo aquel que cree en Él. No es la gracia que tenemos los seres humanos. La gracia que tenemos los seres humanos es la gracia que nos es dada a nosotros por Dios. En este caso, al contrario, es la gracia que el Verbo tiene para darnos a nosotros. Esta gracia es plena. Por eso dice que Cristo, el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros lleno. Esto es plenitud, lleno de gracia. Y así es. Ese regalo es pleno.
ese regalo es completo. Quien le entrega su vida a Cristo recibe una salvación tan poderosa porque la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. No se necesita la sangre de Cristo y algo más. La sangre de Cristo nos cubre en la justificación. La sangre de Cristo cubre nuestros pecados en la santificación, en ese proceso que todo creyente lleva mientras transita en este mundo, mientras va perfeccionándose a la imagen de Cristo. Y no hay absolutamente ningún pecado que sea cubierto sin la sangre de Cristo. No hay absolutamente ningún pecado que sea limpiado sin la sangre de Cristo. No hay absolutamente ningún pecado que sea limpiado sin el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente no hay nada en el ser humano, nada de pecado limpiado, nada de méritos aún aparte del que se nos da por imputación por el sacrificio de Cristo, quien en la cruz pagó en nuestro lugar. Esa gracia es plena, hermanos. Esa gracia es perfecta. Esa gracia es pura. Y esa gracia es suficiente, autosuficiente. Es lo único que necesitamos y es lo único que nos puede salvar. Cualquier forma de pensar en la que a la gracia le añadamos cualquier mérito para poder llegar a ser justificados, para poder llegar a ser salvos, es una aberración y es una afrenta a Dios. Pero no solo se nos menciona Cristo habitó entre nosotros lleno de gracia, sino también lleno de verdad. ¿Verdad? Que el Verbo esté lleno de verdad implica que en Él no hay mentiras. Que el Verbo hecho carne, habitando entre nosotros, esté lleno de verdad, implica que esa cualidad o atributo de Él fue plenamente manifestada en su vida y ministerio cuando caminó entre nosotros. En Cristo no hay mentiras, no hay engaños, y Cristo es la verdad misma. No es un simple mensajero de la verdad, sino la verdad en sí mismo. La verdad es un atributo necesario para darnos la gracia de la salvación, ya que el sacrificio salvífico debía ser perfecto y puro. Quien nos sustituyera en la cruz no podía tener nada de imperfecto, ni pecado propio. Debía haber cumplido el todo de la ley. Y la ley es verdadera. La ley de Dios no es arbitraria, sino por el contrario, es la manifestación verdadera e inequívoca del carácter moral de Dios. Y quien nos sustituiría en la cruz debería, por tanto, tener ese mismo carácter moral, para hacer un sacrificio puro, sin mancha, sin pecado propio, de tal forma que pudiese pagar por los pecados de los demás. En este versículo también se nos muestra lo siguiente, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa ver la gloria como del unigénito del Padre? Primero, aquí vemos algo. Lo primero es que se está refiriendo a la gloria del Verbo. La gloria del Verbo es la del unigénito del Padre. Segundo, es que esa gloria es divina, ya que el Verbo es divino. Y lo tercero es que esa gloria pudo ser vista por sus discípulos y por quienes vieron presencialmente a Jesucristo. Gracias a que el Verbo, el unigénito del Padre, se hizo hombre, se hizo humano, siendo verdaderamente divino y verdaderamente humano. De allí la importancia de la palabra vimos, ya que está mostrando que se ha logrado hacer algo que es imposible para nadie hacer. Es ver a Dios y quedar vivo. Ver la gloria de Dios
de forma directa y no a través de las manifestaciones de su poder y su gloria en la creación, sino de forma directa. Y esto se logró hacer gracias a que Dios, en la segunda persona de la Trinidad, al hacerse humano, pudo caminar en nosotros, relacionarse con nosotros, sin que el que lo viera cayera muerto. Lo anterior supone que en Jesucristo había dos naturalezas muy unidas, pero no mezcladas, no confundidas. Una misma mente con dos naturalezas, no dos mentes, ni tampoco una sola naturaleza. ¿Por qué lo supone? Pues porque por un lado, el que sea una misma mente, esto es, una misma personalidad, una misma persona, es lo que hace que se esté viendo verdaderamente a Dios al ver a Jesucristo, ya que Jesucristo es verdaderamente Dios. Y por el otro, el que pueda ser visto sin morir es debido a que ese ser divino tiene a la vez una naturaleza verdaderamente humana, con alma humana y cuerpo humano, que permite que quien lo vea no muera. ¿En qué forma fue notoria su gloria divina? Hermanos, en que tenía toda la autoridad y poder que solamente Dios puede tener. Tenía autoridad sobre la naturaleza, perdonaba pecados, hacía todo lo que veía al Padre hacer. ¿En qué fue notoria su gloria como unigénito del Padre? En su vida de comunión con el Padre, una relación permanente de Padre-Hijo. Vida de comunión con el Padre, una relación permanente Padre e Hijo. Para culminar, amada iglesia, ¿qué podemos resumir de acá? El versículo 14 nos muestra la encarnación del Verbo, enfocándonos en la parte humana. La cámara, el lente de la cámara enfoca su humanidad, sin dejar de un lado la divinidad. El versículo 14 nos muestra entonces, podemos inferir por medio del estudio que hemos realizado, que en Cristo existen dos naturalezas pegadísimas, muy unidas, pero no mezcladas, no confundidas, en donde la naturaleza divina no diviniza a la humana y la naturaleza humana no humaniza a la divina, y en donde no hay dos mentes, sino una únicamente. Este versículo nos muestra la gran gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, Dios los bendiga y miremos al Mesías, contemplemos su gloria. Amén.